Bien, vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad más, podernos congregar y al mismo tiempo poder, Señor, abrir tu palabra, recordar o aprender algo más de lo que tú eres para con. Gracias por lo que estamos. Seamos, Señor, personas con deseos de conocerte más y más a ti, de vivir para ti y hacer siempre tu voluntad. Te agradecemos por el día, por la capacidad que tú nos das. Oramos, pedimos tu bendición para todo. Hacemos en el nombre de Jesús. Bien, ¿cuál sería o cuáles serían los propósitos que debemos tener para venir y estudiar estas doctrinas? ¿Cuál cree usted que es el propósito o los propósitos? Y apartar tiempo de venir y sentarnos en estas bancas y estudiar acerca de esta doctrina. ¿Cuál cree usted que será el propósito principal? Porque no nos debemos de congregar por tradición, solo por tradición. O solo porque, bueno, hay un culto, bueno, voy a ir. ¿Cuál cree usted que sería el propósito? ¿Tiene alguna idea? ¿Quién quiere decir algo? Cerca. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el propósito? Que usted haya venido a su casa, voy a ir al culto, voy a ir a estar un tiempo ahí. Solamente, ¿cuál será el propósito? ¿Eh? Propósito principal. Muy bien. Conocer más a Dios o conocer más a Cristo para enamorarse de Él. Muy bien. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo recomendó el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras.
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. San Juan 5:39. La persona de Cristo ha sido y es la persona más controversial. Muchos han hablado de Cristo, pero no han hablado bien de Cristo. Y tienen muchas cosas, muchos pensamientos, muchas doctrinas, muchas cosas que en realidad no entiende o no se entiende verdaderamente acerca de la persona de Jesucristo. Y por eso es que la doctrina que estamos estudiando es una doctrina básica para el entendimiento y conocimiento del creyente acerca de la persona de Jesucristo y su obra. Y su obra. Así de que ese es el propósito, pero muchas veces nosotros desconocemos las razones o el propósito. Y por eso no nos interesa. Perdemos interés. El interés de poder estas doctrinas que son básicas para la vida cristiana, para la vida del... Por ejemplo, estamos hablando ahora en nuestro bosquejo que estamos siguiendo los propósitos de la encarnación de Jesucristo. Los propósitos de la encarnación de Jesucristo. Eso, allí vamos en nuestro estudio, en nuestro bosquejo, nuestro plan, los propósitos de la encarnación de Cristo. Ahí estamos. ¿Cuál es el primer propósito? Muy bien, el primer propósito es para revelar a Dios. Ese es el primer propósito. Propósito de la encarnación de Jesucristo. O sea que Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Tuvo que encarnarse, tuvo que humanarse para dar a conocer a su Padre Dios. De otra manera no se podía. El hombre, la humanidad no hubiese conocido a Dios si Jesucristo no se hubiese encarnado. Y ese es un gran propósito. Que nosotros conocemos a Dios por medio de la encarnación de Jesucristo, por medio de la persona de Jesucristo que fue encarnado. Humanado. Ahora, ¿creemos eso? ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Cree que Jesucristo se encarnó, se humanó y que vivió aquí en la tierra y que anduvo aquí en la tierra y que el hombre, el ser humano le vio, habló con él, estuvo con él? Pues sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Y nosotros tenemos que saber exactamente lo que dice la Biblia acerca de la encarnación de Jesucristo o de la persona de Jesucristo, porque ya hablamos bastante de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay tanto problema, ¿verdad? Hemos dicho también el segundo propósito para proveer
proveer su sacrificio efectivo para el pecado del hombre, por lo que sin la encarnación no hubiese sido posible, pues tenemos un Salvador. Esto, mire, qué interesante. Para proveer su sacrificio efectivo, Él tuvo un sacrificio efectivo para el pecado del hombre. Si Él no se hubiese sacrificado, muriendo en la cruz, el hombre no tendría salvación. El hombre no tendría salvación. Por lo que sin la encarnación no hubiese sido posible, pues tenemos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir a la gente, ¿verdad? Tenemos que proclamar a la gente. Y este es el mensaje que hay que dar a la gente. Y ahí tenemos la cita en Hebreos 10, 1 a 10. Esto lo vimos, lo leímos en la reunión pasada, pero debemos de entender esto, y no solo entenderlo, sino agradecerle al Señor por su sacrificio. Él se sacrificó por nosotros para darnos una salvación grande. Y Él es nuestro Salvador. Ahora, en tercer lugar, vemos ahí, para proveernos un ejemplo a imitar. En tercer lugar, para proveernos ejemplo a imitar. Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Mire, esa palabra llamados es bien importante. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué le ha llamado el Señor a usted? Nos ha llamado para ser salvos. Él nos ha llamado para que seamos salvos. ¿De dónde lo llamó usted el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Dónde estaba usted cuando fue llamado por el Señor para recibir la salvación? Pues hay diferentes formas. Yo lo hice a la edad de 7 años, allá a la orilla del río Lempa, en unos arenales allá. Teniendo una hermana que explicaba el plan de salvación a la niñez. En lo que se llama las escuelas bíblicas de verano, en Metapán. A la edad de 7 años yo lo hice. Ahora, ¿dónde encontró usted? ¿Dónde estaba usted cuando el Señor lo llamó? En diferentes lugares o con diferentes propósitos o circunstancias. Dice, pues para esto fuiste llamado, para esto es la salvación, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Ahora, el venir el gozar de una salvación, el Señor nos ha llamado para que gocemos de una salvación. Eso no significa que no vamos a sufrir. Que la vida del creyente va a ser una vida sin sufrimiento. Porque hay 2 razones por las cuales se puede sufrir.
Uno, por la causa de Cristo, por el Evangelio, por vivir para Dios, por renunciar al pecado, por renunciar al mundo, por renunciar a Satanás. Se sufre, se sufre. Lo desprecian, se burlan de usted, aún a veces son echados de la familia, de la casa. Sufre, sufre, se sufre. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento que es una bienaventuranza, es feliz. El que sufre, sufre por la causa del Evangelio, por Jesucristo. El que sufre, por eso es bienaventurado. Esa es la primera razón por la cual debemos de estar dispuestos a sufrir, porque Cristo nos ha dado el ejemplo. Él sufrió. Humanamente hablando, como persona, Él sufrió en la cruz. Él sufrió por su pueblo. A Él lo desecharon. A Él lo abandonaron. A Él lo crucificaron. De Él se burlaron. ¿Qué no hicieron con el Señor? La persona del Señor Jesús es la persona que más ha sufrido humanamente hablando en esta. El segundo personaje que aparece en la Biblia es el apóstol Pablo. Pero sufrir por el Evangelio, por la causa de Jesucristo, eso tiene valor. Y si usted sufre por esto, usted es feliz. Pero hay otro tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento por el pecado. Se sufre por el pecado como consecuencia del pecado cometido. Que yo cometo pecado, yo vivo en pecado, yo me deleito en el pecado, estoy viviendo en pecado. Ese es otro tipo de sufrimiento. Sufro por el pecado que yo cometo. El pecado que yo he cometido en la vida. Dios promete y llama para salvar el alma, pero el pecado que nosotros cometemos en la vida trae también consecuencias del sufrimiento. Y sufrimos enfermedades por el pecado, consecuencias del pecado. Sufrimos la muerte. Dice la Biblia, porque la paga ¿qué? Del pecado es muerte. Dos tipos de muerte, Pablo menciona. La muerte espiritual, cuando la persona peca, no se arrepiente, está muerto espiritualmente. Ahora, como creyentes tenemos que morir físicamente. ¿Cree usted que es fácil la muerte? ¿Qué dice la Biblia que es la muerte? Dice que la muerte es un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Una puya. Méteme. Entonces la muerte no es fácil. La muerte no es fácil. Aunque nosotros digamos lo que digamos, creemos que eso es. No, esto no es fácil. Pero es consecuencia del pecado. Paga del pecado es muerte. Muerte. Y morimos. ¿Cómo? En diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes enfermedades. ¿Por qué? Consecuencia del pecado. A veces, desde el pecado, la Biblia dice que el pecado alcanza desde la tercera hasta la cuarta generación.
Mire, hasta la cuarta generación alcanza las consecuencias del pecado. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué sufro? ¿Por qué estoy sufriendo? Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes sufriendo tanto, Señor? No tiene la respuesta. Y la Biblia nos dice, ¿por qué sufrimos? Por el pecado. Por el pecado. Sería tan lógico y bonito y especial que al creer en Jesucristo ya no sufriéramos. Que nuestro cuerpo fuera totalmente sanado de toda enfermedad al venir y conocer al Señor Jesús y recibir la salvación porque Él nos llama para ser salvos, que tanto el alma como el cuerpo físico fuesen sanados y que ya no nos enfermáramos. Ya no fuéramos al seguro, ya no fuera a buscar esos tanates de pastillas o a comprarlas. Pero como no es así, no es así. El Señor ofrece descanso eterno, salvación eterna del alma, del alma. Don Eliseo Hernández, pastor, que se dedicó al evangelismo como pastor y el evangelismo a nivel nacional, suramericano, norteamericano, bueno, diferentes partes. Pero ¿sabe cómo murió? Con cáncer en la garganta, encerrado en un cuarto, con cáncer en la garganta. Así, un hombre que desde la niñez había conocido a Dios y se había dedicado a la obra del Señor y bueno, hacer la obra del Señor. Otro hombre de Dios, Daniel Figueroa. Cuando yo fui a verlo al hospital lleno de cuerdas, otro hermano pastor que veníamos de un retiro pastoral, y él se cruzó la calle, pasó una rastra y se lo hizo un pedazo. Mire, todas esas cosas que sean. ¿Hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento. Entonces dice, pues para esto fuiste llamado, para ser salvo. Porque también Cristo padeció por nosotros. Yo también tengo que padecer. Dejándonos ejemplo para que sigamos su ejemplo de Jesucristo. Él sufrió. Yo también puedo sufrir y estoy aquí. Ahora, en 1 de Juan 2:6 también dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Cristo es nuestro ejemplo a imitar. ¿Cómo anduvo Cristo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la característica principal de Jesucristo al andar aquí en la tierra? ¿Cómo? Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Cuál fue la característica de Cristo al andar o vivir aquí? Principal. Característica principal de Cristo. ¿Sabe? La característica principal de Jesucristo al vivir y andar aquí en la tierra fue la obediencia al Padre.
La obediencia al Padre. Esa fue la característica número uno de nuestro Señor Jesucristo al venir y andar sobre la tierra y estar aquí en la tierra. Su característica principal fue obediencia. Obediencia al Padre. ¿Cree usted que fue fácil obedecer al Padre que lo envió para que fuese a morir en la cruz? Obedecer al Padre para llevar los pecados de la humanidad. Para eso el Señor, el Dios Padre, le envió. Y Él obedeció. Obedeció, porque Él tenía todo poder y Él podía deshacer a los ejércitos romanos que estaban allí. Los enemigos de Él podía aniquilarlos de un momento. Pero Él se humilló, se despojó a sí mismo de todo su poder, de todos sus atributos para obedecer al Padre. Y por eso se dispuso ir hasta la muerte. Y muerte, cruz. La obediencia. Ahora, nosotros, los creyentes, los que gozamos de una salvación grande, ¿cuál debiera de ser nuestra principal característica de vida? Ser obediente. Ser obediente. Eso sería lo principal de un creyente, que obedezca a Dios, que obedezca a Jesucristo. Pero ¿cómo estamos con la obediencia? ¿Cómo vivimos? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Cuál es nuestra característica de vida aquí en la tierra, ahora como creyentes? Yo creo que la característica principal de los creyentes, no digamos de los del mundo, es desobediencia. Vivimos en desobediencia. En desobediencia a Dios, al Padre Dios. Así de que eso nos pasa. Eso es algo que nosotros los seres humanos pues tenemos. Aquí está el hermano Ricardo. ¿Quiere decir algo? Amén. Algo que sucedió antes de aceptar a Jesús. Ya, hermanos, ellos llegaban a hablarme de la palabra de Dios todos los días. Entonces vine yo y les dije, vean, yo quiero conocer a la iglesia, vea, la iglesia, no,
andan viendo a ver de qué era un calle. Como por estos días, hermano, les dije yo esas cosas a mis hermanos, hombres. Entonces, hermanos, ellos me dijeron, ve hermano, tenga cuidado, porque la verdad es que yo no soy cristiano, pero Dios lo está llamando, lo está llamando a usted. Dios lo que tiene que hacer es humillarse, nosotros le ponemos mano. El día yo vean, no, yo quiero conocer la propia iglesia y ya ustedes me la presentan, yo me hinco, oran por mí y aquí me voy con. Bueno, yo tenía un de vender arena. Estaba conmigo, estábamos prácticamente fuera del campo. Entonces, ya me acosté como a la 1 de la mañana, hermano. Creo que andaba alguien dentro de una champa donde yo vivía. La champa donde yo vivía se iluminó una luz que puedo decir como esa, no había una luz como esa. Yo vi que andaba un varón vestido una túnica. ¿Para qué le voy a decir que me habló? Solo llegó a darme prácticamente o a mostrarme el camino. Entonces, hermanos, la que ahora es mi esposa, estaba recién con la reunión. Entonces viene y dice, vos como solo pasás hablando cosas allá en la calle con el hombre, ahí está dispareando, está quitando el freno a mí. Y yo, mira,
Ok, qué bueno. Bien. Pero ni a primos, queriendo ser hermanos de los hijos. Porque verdaderamente, hermano, para ser cristiano, ya lo decía mi hermano pastor, es duro. Ahorita yo estoy sufriendo una prueba que me lo dijo un versículo de la Biblia. Ese versículo me dijo el Señor: los peores enemigos que tenés en esta tierra son los de tu casa, tu familia. Y la verdad, hermano, en la faz de la tierra, hermanos, no es el Señor que lo defiende a uno. El pueblo entero se le ve encima y lo aplasta. Bueno, hermanos, yo les digo de que yo entiendo bien, pero la verdad es que yo le conté a mi pastor lo que a mí me pasó. Yo he perdido prácticamente a alguien que no le pareció al Señor Jesucristo y me lo quitó. Yo tenía prácticamente ¿cómo se llama cuando usted dice una visión? Yo he tenido visiones que han sido maravillas, sueños, todo. Y ahora, nada. Estoy seco. Entonces, yo preguntaba qué tipo de mí podía venir yo a ayunar. No, gente que yo, como una creyente, no la voy a señalar. Dios prácticamente. Bueno, pues hoy le decimos que puede venir a ayunar, a orar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Usted puede venir. Aquí está el templo. Ah, no hay ningún problema. La voluntad
Eso es lo más grande. Y que le ha dado salvación, ¿verdad? Así es. Eso es, sí. Y aquí estoy, hermano, a mí. No me ha tocado nadie. Por allá por ahorita. Así es, hermano, que no quería, pero este es larguísimo. Sí, Pero yo quiero que usted sea con confianza, ok. pero va a haber oportunidad en que yo dile, lo que tenemos nosotros es miedo, miedo. Tal vez de los poquitos que vemos ahora no, pero el día domingo tienen algunos que todavía toman, otros que tienen 2 mujeres, 3 mujeres, pero no dicen, mire, yo estoy prácticamente fornicando, estoy obediendo a Dios. Sí, Y sí. por eso es que no pasamos de donde estamos. Yo estoy arruinado, todo lo es que tengo esa carga, hermano, para Vamos a orar por. tengo esa carga, oren. Amén, hermano. Muy bien. Yo no me voy. Así es que Dios me No tenga pena. Bueno. Muy bien, entonces ya el tiempo pues fue. Pero qué bueno, ¿verdad? Escuchar al hermano. Solo vemos un puntito más. La encarnación de Jesucristo, en cuarto lugar, fue para cumplir el pacto davídico. Fue para cumplir el pacto davídico. Ahí en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 33. Al 33 dice, y ahora concebirá en su vientre y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande, ¿verdad? Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Para eso vino el Señor Jesús también. Jesús fue el descendiente físico de David, por parte de María, ¿verdad? David significa el significado física y el reino milenial, el reino mesiánico de Jesucristo. Hasta allá nos lleva a nosotros a cumplir el reino mesiánico. Vamos a estar con Cristo porque Cristo es el descendiente de David físicamente por María y nos lleva hasta establecer su reino sobre la tierra. Para eso el Señor Jesús también tuvo que encarnarse. Y allí vamos. Esto es futuro, donde nosotros vamos a estar con el Señor en su reino para siempre. Por la encarnación del Señor Jesús. Él se encarnó, Él se humanó como el descendiente de David. Y vamos a estar en su reino para siempre. Bien, ya se nos ha ido el tiempo.
También para destruir la obra del diablo. Para eso vino también el Señor Jesús. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso se encarnó. Para eso vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Lo dice bien claro Juan, que el Señor para esto, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuánta gente vive en práctica de pecado? ¿De quién son? El diablo. Son del diablo, ¿verdad? Su padre es el diablo. Hay dos familias en el mundo, la familia de Dios y la familia del diablo. ¿Ah? Y por eso es que el evangelio tiene que ser predicado y proclamado a toda gente, porque el que está viviendo en práctica del pecado es del diablo. Pero para eso vino el Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, vino el Señor del cielo, para deshacer las obras del diablo. Un creyente que vive en práctica de pecado está mal. Por eso es que los creyentes no significa que no pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en práctica de pecado. Día tras día, día tras día, el mismo pecado, los mismos pecados. Esa persona, a ver si verdaderamente habrá creído, a ver si verdaderamente ha conocido. Porque el Hijo de Dios, los hijos de Dios, no debemos de vivir así. Por eso es que la vida cristiana, la vida como hijos de Dios, es una vida de mucho cuidado, de mucho pulso espiritual. Yo no vivo para vivir en práctica de pecado. Vivo para Dios, para hacer lo que Dios me manda, lo que Dios quiere que yo haga. Así que nos vamos a quedar aquí porque el tiempo ya se nos fue, pero entendamos y comprendamos los propósitos por los cuales Cristo tuvo que encarnar, humanarse. Que Dios nos ayude, nos bendiga y vivamos siempre, siempre tomados de la mano del Señor, para que ninguna práctica de pecado pueda haber en nuestra vida. Y si usted y yo hacemos un pecado, inmediatamente hay que confesarlo y apartarse y pedir al Señor la ayuda para no volverlo a hacer. Señor los ayude, nos bendiga.